nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios del cielo, de la gracia y del amor, venimos a ti con alegría, Padre, en esta mañana tan especial donde tú nos abres el cielo para enriquecernos, para hacernos conocer tu voluntad, para que tu Espíritu toque lo sensible de nuestro corazón y nos muestre el lugar a donde debemos ir. Que tu palabra pueda aumentar nuestra fe, que pueda elevar nuestra esperanza y que podamos transitar con felicidad, con alegría y con gozo el camino que nos conduce a casa. Déjanos vivir una hermosa comunión con nuestro apóstol de distrito, con nuestro apóstol mayor. Bendice a estos varones, Padre, concédeles sabiduría y toda la fuerza para llevar lo confiado adelante. Hemos colocado hoy a los pies del altar oraciones. Hemos rogado, te hemos clamado, Señor, por nuestra necesidad. Queremos vivir esa experiencia de fe donde tu palabra pasa por nuestro corazón y nos habla directamente, con ese mensaje particular donde sacude lo íntimo de nuestra fibra, lo íntimo de nuestra vida. Queremos interceder por todos aquellos que necesitan tu ayuda. Hay necesitados y por favor tú quieras extender tu mano sobre todos aquellos. Señor, le damos una bienvenida cordial a nuestros amados de la otra orilla para que la fiesta sea completa. Y buscamos aquí también, junto al querido evangelista, vivir una hora en el cielo. Lo rogamos esto por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, mis amados, el texto para esta mañana está escrito en Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 6, que dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hasta aquí. Mis amados, para todos una muy cordial bienvenida a este oficio divino. Saludos de nuestro apóstol de distrito y a través de él del apóstol mayor para todos ustedes y para vuestras familias. Hoy, en un día muy particular, ya que festejamos el Domingo de Ramos y, como siempre sucede en estos casos, hay una palabra, una lectura para realizar, para ubicarnos en contexto. Le pido por favor al querido hermano si lo puede hacer. Los textos son Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y Salmos, capítulo 118, versículos del 22 al 26. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos.
Mis amados, hoy, como leyó nuestro querido hermano, celebramos este Domingo de Ramos. Es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Me detuve muchas veces en este título y otras tantas también en esta lectura, porque Jesús entra a Jerusalén a consumar su envío, a consumar su misión. Él había dejado la gloria, se vistió de humanidad para perdonar el pecado del mundo y acercar nuevamente a las almas a Dios. Y esto era el objetivo que tendría que hacer. Esta era la consumación de su misión, era el trabajo. Tenía que venir. Le venía explicando a los siervos, a sus discípulos, que él tenía que sufrir y que tenía que morir. Por supuesto que no había una comprensión absoluta de lo que él decía. Al contrario, ellos quedaron muy abrumados, muy consternados por esto que escuchaban. Pero nada podía detener su misión, y era entregarse por todos nosotros. Por eso es el triunfo, al menos fue lo que me despertó todo esto. Es el triunfo, hermanos, del siervo de Dios sufriente que entrega su vida al Padre. Y qué hermoso entonces será que cuando Él pueda entrar en nuestro corazón y hacernos ver su amor, su gracia y su bendición, siempre estemos dispuestos a recibirlo, porque Él conoce el camino, nos va a dar las indicaciones adecuadas y vamos a poder seguir el camino que Él trazó y que ese camino nos conduce al Padre y nos lleva a la gloria eterna. Por eso será muy hermoso entonces lo que hoy el Espíritu hoy tal vez nos quiera ir indicando, y celebremos, hermanos, este ingreso a Jerusalén, como celebramos cada oficio divino cuando Él entra en nuestra vida, cuando entró en nuestra vida a través del bautismo, cuando entra en nuestra vida a partir del santo sellamiento, y cómo lo hacemos ingresar también a través de cada Santa Cena. Cada vez que lo dejamos entrar en nosotros, porque quiere consumar en nosotros también su imagen, porque vendrá otra vez y se va a tomar a sí mismo. Es la imagen que debemos ir consumando y que el Espíritu Santo conoce y reconoce y nos va diciendo palabra tras palabra. Por eso hoy es un día también para celebrar nuestra fe y nuestro reconocimiento al Padre. En la medida que Él hablaba de los acontecimientos que iban a suceder, sus discípulos no comprendían mucho, no entendían, pero ellos aún así lo seguían, permanecían con Él. Su amor, su fe en Él, su confianza en Él era magnífica. Y a veces, hermanos, nos sucede a nosotros que en nuestra propia vida hay detalles que no entendemos o que nos abruman, quedamos consternados por algún tema. La pandemia también ayuda muchas veces a no sentirnos bien, porque nos faltan, es como que nos quita, ¿vieron?, la parte afectiva, la parte emocional, porque tenemos que aislarnos. Pero miren, todo está en las manos de Dios. Este proceso también. Por eso Jesús le pide a unos discípulos una tarea. Miren, lo vamos a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén, envió
a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y es la palabra que leyó nuestro hermano: los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Este es el texto. Mis amados, esta era la voluntad de Dios. Y Jesús entra triunfalmente arriba de un animal de carga. Los poderosos de esa época utilizaban el caballo. Y Jesús humildemente utilizó un animal que utilizaban los pobres. Esa es la entrada triunfal. Es el triunfo de la humildad, de la entrega al Padre por sobre cualquier egoísmo y cualquier necesidad. Y cuando estos hombres hicieron como Jesús les indicó, hicieron una experiencia de fe, porque encontraron a estos animales así, tal cual Él los había dicho, y es como que deliberadamente se cumple este texto de Zacarías. La gente lo recibe como el Mesías, como el enviado de Dios. Y Él acepta este lenguaje. Pero claro, los hombres buscaban que el Mesías les quite a los romanos de encima. No, y Jesús venía para otra tarea, venía para quitar el pecado del mundo y para restaurar al hombre con Dios, en esa separación tan grande que había provenido a través del pecado. Mis amados, el Señor le dio una indicación a estos discípulos y a nosotros también nos da indicaciones que queremos seguir. Vieron que nosotros, si hay algo por lo cual percibimos una indicación, es una señal de tránsito, fundamentalmente. Es algo que nos dice cómo tenemos que hacer y cómo podemos seguir a través de ahí, si hay que disminuir la velocidad o hay que doblar o hay que hacer alguna otra cosa. Mire, la primera señal que nos dice a nosotros, para que obremos tal cual Él lo indicó. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Miren, es muy necesario creer en Dios, el Creador, creer en Jesús, el Salvador, el Redentor, y creer en el Espíritu Santo, que tiene el poder de hoy brindarnos la imagen a todos aquellos que tenemos fe. Me pregunté, a veces, vieron, parece que el creer es lo contrario de la duda, pero hoy aquí es el Señor el que nos da esta indicación. Bien, vieron un cartel: prohibido estar inquieto, estar turbado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno queda turbado por una situación, nuestro estado de ánimo queda colapsado. Ya no podemos definir ni podemos decidir qué hacer o qué decir. Es como que quedamos esclavos, quedamos detenidos, frenados en ese punto. Y justamente lo contrario es la fe, porque la fe es dinámica, viene por el oír de la palabra, te hace generar experiencias de fe. A través de esa fe nosotros hablamos y esa fe produce obras. No estamos detenidos. Entonces, hermanos, cuidemos los pensamientos.
Algo hablaba con el querido evangelista. El enemigo utiliza procesos a veces lentos para molestarnos y agobiarnos. A veces deja que se coloque un pensamiento en nosotros, pequeño. Tal vez ni nos damos cuenta, pero ingresó. Y después ese pensamiento comienza a trabajar en nosotros y nos aturde, nos abruma. Y puede hasta cambiar nuestra personalidad, porque a partir de ahí miramos la vida de otra manera. Entonces, no dejes que ningún espíritu, ningún pensamiento te tome y te aturda. Creed en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. Y cuando uno puede creer en el Señor y sabe que Él es nuestro futuro, que Cristo es nuestro futuro, hermanos, ¿podrá haber algo que hoy me inquiete y me deje paralizado? ¿Recuerdan cuando hace mucho tiempo nos han dicho que a veces un pensamiento es como un hilo, ¿no? Y a veces nos ata. Hermanos, no dejemos que vengan pensamientos a nosotros que abrumen nuestra vida. Quitémoslo. El Señor, si nos pone estas señales, porque quiere que seamos felices y que tengamos una vida plena. Y cuando uno tiene fe es rico, tiene la riqueza de Dios. Y a través de esa fe se acerca a Dios en la oración, en su servicio. A través de esa fe damos testimonio, a través de esa fe se producen obras que aunque no nos van a salvar, pero sí la fe será aquella que nos salva. Una fe con una confianza plena en nuestro Padre Celestial y en el trabajo de su Hijo Jesús. Una segunda indicación, miren. Esto está en Mateo, en el capítulo 6. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? Ni qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El cartel ahora nos dice, no te preocupes. Ocúpate de tu vida de fe, ocúpate de tu vida espiritual. Busca primeramente el reino de Dios. Y alguno podrá decir, pero yo tengo pensado cambiar de trabajo, tengo pensado estudiar y hacer una segunda carrera. Hacela. Hay que hacerlo. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros queremos vivir a través de esa fe y disfrutarla plenamente. Entonces, ¿qué me dice el Señor? Mira, si vos buscas primeramente mi reino y mi justicia, o sea, donde obra mi voluntad, todas estas cosas que yo sé que vos tenés necesidad, te las voy a añadir. Entonces ya no vamos a conversar de los logros que hacemos en nuestra vida como propios, sino ya podemos expresar, Padre, tú has hecho posible todo en nuestra vida, tú nos has enriquecido, esto es gracias a ti, todo es gracias a Dios. Es esa gracia, hermanos, que nos eleva y que nos puede y que nos libera. Por eso, dos cosas, miren, no estés quieto y prohibido preocuparse. Al contrario, ocúpate de la vida, ocúpate de resolver las situaciones, ocúpate de servir a Dios, de orar a Dios, de ofrendar a Dios y búscalo primeramente a Él. Esta es una palabra de Jesús, es como un pacto, ¿vieron? Vos
me buscás primeramente a mí, mi reino y mi justicia, y te doy todas estas cosas por añadidura. Entonces, ¿vale una preocupación? Y a veces percibo que hay hermanos preocupados y no está mal. Pero a veces estas preocupaciones perduran en los días, en los meses y en los años. Y se enquistaron en el corazón y en nuestra mente y vivimos en función de esta preocupación. Y no nos podemos liberar. Y cuando uno vive preocupado y está alterado por esta preocupación, es muy difícil que entienda alguna otra razón. Es muy difícil hablarle y es muy difícil que nuevamente vuelva a la paz. Entonces quitemos estas cosas porque el Señor nos dice, mira, esta es la indicación que te doy, hacé como yo te lo digo. Y vas a ver que no te va a servir solamente para tu vida de fe, te va a servir para la vida. Porque como el reino de Dios se acercó en Jesús, es muy bueno que empecemos a disfrutar ahora esos tesoros que ya el Señor nos fue regalando. Por último, hermanos, una tercera indicación. El Señor eligió para que lo sucedan apóstoles, pero los eligió desde el principio. Ellos dejaron todo. Imagínense lo que habrá irradiado Jesús para que ellos hayan dejado todo por seguirlo. Nosotros no dejamos el trabajo ni ninguna de nuestros quehaceres. Estos hombres sí. Imagínense cuando Jesús los miraba y les decía, vení, seguime. Lo poderoso que habrá sido la palabra, su mirada y lo que él transmitía. Lo que él irradiaba. Él eligió apóstoles y les dijo que por favor lleven el evangelio a todos y que administren bien los sacramentos. Estas son dos funciones del ministerio de apóstol, pero hay una de ellas que también dice, yo estaré con vosotros siempre. Entonces, un alma que busca a Dios y que se refugia en Dios, tiene que buscar a Jesús y lo va a encontrar en el apostolado. Esa alma que tiene fe y que esa fe es una constancia en su vida. Y aunque de vez en cuando caiga, pero un día le pide a Dios, Padre, dame una palabra, y esa palabra nuevamente vuelve a elevar, vuelve a aumentar esa fe. Lo hace crecer en el reconocimiento y en una mirada distinta. Es cuando celebramos, hermanos. Crece nuestra fe cuando celebramos que el Señor entra en nosotros. Miren, hay un texto al final de este capítulo 21 de Mateo, que dice, cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Me pregunté qué pasa en cada oficio. Si cuando el Señor entra en mi ser nuevamente y me devuelve la vista, y me devuelve el oído, y me devuelve la paz, y me brinda el consuelo, si realmente puedo conmoverme. Porque cuando Jesús se conmovió, ayudó. Y si yo me conmuevo, puedo llevar el sentir de Jesús a cada lugar que vaya. Porque estoy conmovido por su presencia, estoy conmovido por su amor y conmovido por lo que Él me transmite, por su palabra que tanto necesito. Por eso, mis amados, que en este domingo de Ramos el Señor ingrese a nuestra vida nuevamente y produzca ese conmovernos, ese emocionarnos, ese sentirnos plenos con la palabra y con la gracia que tanto bien nos hace. Amén. Está el querido evangelista Adrián Bolotra que me acompaña, él puede continuar con el oficio, por favor.
Mis amados hermanos, hermanas, consiervos, tomando las últimas palabras del Señor en el apóstol, por lo menos en lo particular uno se conmueve porque puede ver revelado una vez más el Señor en el altar. Y cuando esto sucede, hermanos, a veces quizás la limitación que tenemos, empezamos a percibir que el Señor empieza a caminar por dentro de nuestro corazón y conoce el más profundo de los rincones que éste tiene para colocar luz a lo que tiene que colocar luz, bendecir lo que tiene que bendecir y quitar lo que tiene que ser quitado. Y con esa maravillosa forma que tiene la palabra de Dios, siempre nos ubica en esa reflexión profunda frente al altar. En un momento el Señor me hizo recordar cuando era pequeño y mi padre, esencialmente mi madre, me llevaba a la comunidad porque mi padre iba a otra. Recordaba que el pastor dirigente, en sus formas, él decía que muchas veces puede suceder que un pájaro puede venir hasta nosotros, incluso pararse arriba sobre nuestra cabeza. Pero bueno, eso puede suceder, pero que ya haga un nido sobre nuestra cabeza ya depende de cada uno de nosotros. Es ese pensamiento que a veces de una forma muy sutil, en una forma a veces inofensiva, se puede presentar frente a nosotros y quiere hacer todo un nido. Tengamos la sabiduría, hermanos, para decirle sí a lo que le tenemos que decir que sí, y lo que bendice al Señor, y hermanos, no aquello que entonces no es conveniente para cada uno de nosotros. Esto no es nuevo, ya desde un comienzo. La duda, siempre aquel enemigo natural del Señor y nuestro la ha querido utilizar. Con que el Señor te ha dicho, ya empieza ahí la duda. No, hermanos, somos hombres de convicción de fe. Hombres, hermanos, que seguimos al Señor, entonces en la convicción de ese llamado que hemos tenido cada uno de nosotros como cristianos, cuando el Señor por una vez entró en cada alma y te dijo que ahora eres mi propiedad. El Señor nos dijo también en estos instantes, no somos quizás como esos apóstoles que quizás dejaron todo por seguir al Señor. Uno de los puntos bíblicos que más me impactan en las Escrituras dice, y en ese momento dejaron las redes. Me pregunto si como cristiano, cuando el Señor me llama a llevar su evangelio, en ese momento entonces dejo las redes de mis pensamientos, las redes de mi existencia humana, para entonces colocar todo el sentir de lo que el Señor me regaló como dones en cuerpo, alma y espíritu para el servicio de su obra. Si tengo esa convicción de poder entonces ofrendar esto frente al Señor, para que de esa manera, hermanos, pueda llevar el evangelio, para que pueda ser abierto la vista, como dijo el Señor hoy en el apóstol, y pueda ser abierto la boca para anunciar adecuadamente el evangelio. En ese camino que este pasaje, en el texto que es tomado para esta tarde, hermanos, también el Señor iba y también en ese contexto de esa situación, hermanos, da la vista a dos ciegos. Y uno surge la pregunta, los ciegos, ¿cómo es que pudieron creer en el Señor si nunca vieron un solo milagro? Hermanos, la fe viene por el oír de la palabra, si la coloco y la guardo en el corazón. Cuando dejó de ser, queridos hermanos, teórica y la hice empírica en mi vida, cuando la coloqué por obra, entonces esos hombres colocaron un mensaje, hermanos, entonces colocando el valor que tenía el Señor Jesús. No lo tomó como un profeta más, no lo tomó como alguien más que entonces podía colocar una curación, sino, hermanos, lo tomaron como el Mesías, porque le dijo, Señor, Hijo de David. Todo un mensaje, hermanos, para afirmar quién era el Señor para esos que no eran videntes, y esa es la pregunta que el Señor se presenta frente a ellos. ¿Qué quieres que haga ahora? Ellos le pidieron la vista. Tú y yo, hermanos, nos encontramos en cada oficio divino, y el Señor nos hace la pregunta, ¿qué quieres que haga contigo ahora? ¿Cuántas veces le hemos rogado a Dios para que nos dé sabiduría en lo que tenemos que pedir? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Padre, déjame entonces poder crecer en la fe, en las convicciones entonces esenciales de un hijo de Dios? Si el Señor está frente a ti en este instante y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti ahora? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías tú, querido evangelista del distrito?
Esa pregunta, Señor, la tenemos en cada oficio divino. Y entonces, hermanos, si a veces revisamos esa oración que el Señor eleva y que nos enseñó de ese Padre Nuestro, primero, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y después viene el pan cotidiano. Y aclaro, hermanos, que el pan cotidiano no es solamente las cuestiones materiales, sino también, hermanos, es hacer la esencia, queridos hermanos, de la voluntad de Dios. Ese es también nuestro pan cotidiano de todos los días. Cuando me entrego al Señor, hemos mencionado hace instantes, dejé las redes atrás. La samaritana dejó el cántaro, se olvidó lo que tenía que hacer. Cuando el Señor se impacta en tu alma y en la mía, ya no somos más el mismo, hemos cambiado, hemos mutado. Pero hemos mencionado también el Señor en esta tarde, en este día, en este domingo así de Ramos, hermanos. Que la fe no es una cuestión teórica, sino tiene que ser empírica. La tengo que colocar por obra. Voy a citar una imagen de alguien que muchas veces lo hemos colocado en la oración, cuando tenemos los servicios divinos, los amados son los difuntos. Esa imagen de ese joven rico cuando se presenta frente al Señor. Hacía muchas cosas. Pidió instrucciones, el Señor se las dio, pero hay que hacerlas todas para seguir al Señor. No sirve simplemente con saber las cosas. No sirve, queridos hermanos, no es útil hacer la mayoría de las cosas, sino completas, porque hasta el fin, el que me siguiera hasta el fin, este será salvo. Hermanos, tomo una imagen más de poder cumplir plenamente cada palabra que el Señor nos dice en su altar. En el primer milagro del Señor, la que habla es María, su madre, y les dice, hermanos, a los meseros, a los que iban a servir, haced todo cuanto Él los dice. ¿No me dice a mí en cada oficio divino esta Madre Iglesia, a ti y a mí, haced todo cuanto el Señor nos dice en cada interacción con el altar? Queridos hermanos, cuando esto dejó de ser simple teoría y lo colocamos por obra, se transforma, hermanos, en el más hermoso de los milagros. En ese momento era en una boda. Cada uno de nosotros, hermanos, miramos al día de los días, a la convicción de la fe, para que entonces, colocando por obra esas bodas, ya sean las bodas en los reinos de los cielos. Amén. Sí, hermanos. Jerusalén era la semana de Pascua. Venían muchas personas de las aldeas vecinas, de los pueblos vecinos. Estaba llena. Jesús, si no hubiera entrado así, hubiera pasado desapercibido. Miren, es muy bueno en nuestra vida de fe tener un perfil bajo, ser humildes y pasar desapercibido. Pero hay un momento en donde la misión nos llama y donde el envío nos dice, no, acá hay que hablar, acá hay que actuar. Y ahí es el momento del testimonio. Cuando subió el querido evangelista, la maestra ejecutó un himno, el que habita al abrigo de Dios. Este himno fue extraído del Salmo 91. Y cuando lo estaba escuchando, todo ese salmo lo que nos dice es que el que se refugia en Dios siempre encontrará de Él la ayuda a pesar de las situaciones que vengan a nuestro encuentro. Refugiémonos en Dios. Y en estas indicaciones para nuestra salvación que nos ha dado hoy, no estés quieto, no estés turbado, por favor, no te preocupes y queda en comunión con el altar, queda en comunión con la palabra y con el ministerio de apóstol. Sería hermoso que todos podamos hacer estas indicaciones de Jesús, porque llevan en sí misma salvación y como son palabras del Señor, llevan en sí misma eternidad. Amén. Hasta aquí la palabra, hermanos. Ahora
tenemos que ir al perdón. Nuevamente es nuestro instante especial, porque el Señor hoy también entra en nosotros, y cuántas veces el pecado nos preocupa, cuántas veces un hecho nos turba y nos quitó de la paz que teníamos. Por favor, refugiémonos en Dios. El Altísimo, el Todopoderoso, como dice ese himno, es el que nos quiere ayudar. Y ahora también nos quiere liberar de esas cargas, para que transitemos el camino con seguridad y con firmeza, con fieldad, con gozo y con alegría, ese camino que nos conduce hasta el día del Señor. Por favor. Invito, hermanos, a que nos pongamos todos de pie y que podamos hacer la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Padre del cielo, Dios de la gracia, te queremos agradecer ahora por tu palabra y por tu perdón. Agradecemos que en esta historia tu Hijo pudo vencer, Señor, todo y entrar a consumar una tarea que con el Padre ya habían decidido hace mucho tiempo. Te damos gracias porque a través de ese camino alcanzamos redención, tenemos perdón de pecados, tenemos el Evangelio genuino. Y tu Espíritu nos prepara a la imagen de tu Hijo. Por eso, Señor, en este agradecimiento por tu elección y por toda la vida que nos das, queremos conmovernos también por tu presencia y por cuánto, Señor, tú nos has contenido, nos has confortado y nos has consolado en todos los momentos de nuestra vida. Por eso nos queremos refugiar siempre en ti y queremos habitar a ese abrigo, Padre, a ese abrigo tuyo del Todopoderoso. Bendice a todos tus hijos y a todos tus siervos. Por favor, que los niños crezcan y desarrollen con fe y con esperanza. Que nuestros jóvenes, padres, se liberen de muchos conceptos y de muchas realidades que hoy les toca vivir y se puedan entregar siempre a ti. Que la Iglesia sea un elemento de contención y que los siervos los podamos entender, cuidar y proteger. Guardes a los matrimonios para que sean uno en un sentir y que eso sea también el medio esencial para que los hijos se puedan criar sabiendo que los padres son uno, en un solo sentir con mucho amor hacia ellos. Guardes a nuestros abuelos, bendice a nuestros siervos en descanso, también a aquellos que
Señor, están con licencia o están tal vez abrumados por alguna situación. Bendice las ofrendas, fruto del reconocimiento y del amor, y si hoy es el día de tu Hijo, que nadie quede atrás. Acortes, Padre amado, los tiempos, llévanos a casa. Lo rogamos esto por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Bien, mis amados, para todos la abundante bendición de Dios, bendecido Domingo de Ramos, bendecida semana de Pascua esta que va a venir por delante, y saludos en casa a toda la familia, la abundante bendición de Dios, de todos los apóstoles, del apóstol de distrito y de los obispos, para todos. Hasta acá adoración, hasta siempre, por favor.